Buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, me confirman que me escuchan y se ve el tema de artroscopía. Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha y se ve. Ok, muy amables. Bien, entonces revisemos este tema de artroscopía. La artroscopía es una técnica quirúrgica, como muchas otras. La diferencia es que la artroscopía es mínimamente invasiva. A través, generalmente, de dos pequeñas incisiones, de no más de 5 milímetros, vamos a introducir una videocámara, unos instrumentos y poder hacer la cirugía. Y una gran ventaja que, como es mínimamente invasiva, produce muy poco traumatismo, muy poco daño a las estructuras anatómicas. Esa es su gran ventaja. Entonces, tenemos que a través de estas pequeñas incisiones, vamos a introducir una videocámara, ¿no?, que nos va a permitir ver magnificada la articulación. Por esto también introducimos agua que distiende la articulación para poder visualizar mejor. Y por la otra incisión, vamos a introducir los instrumentos para poder realizar la cirugía, que en este caso es retirar esta ruptura meniscal. Entonces la cirugía es una meniscectomía parcial por artroscopía. La cirugía no es artroscopía, no, es una meniscectomía parcial por artroscopía. La artroscopía es una técnica quirúrgica. Bien. ¿Qué articulaciones podemos utilizar esta técnica? La rodilla es la que más fácilmente, con mayor frecuencia se usa, es más fácil hacerla allí, porque está muy cerca del flor de piel, ¿no? Es grande la articulación, y por eso es donde se usa más frecuentemente. También en el hombro y la cadera. Estas tres articulaciones es donde más se hace en el país. Con menos frecuencia, pero sí se hace, en el tobillo, la muñeca y el codo. Pero sin lugar a dudas, en la rodilla es muchísimo más frecuente. ¿Qué ventajas tiene esta técnica quirúrgica? En que la estancia hospitalaria es corta, y de hecho, la mayoría de las cirugías por artroscopía son ambulatorias, ¿no? Permite una recuperación más pronto, porque el traumatismo pues es menor. Y también las complicaciones son bastante menores y menos graves. Y de hecho, la parte estética es mejor porque tiene pues pequeñas incisiones. Como toda cirugía, tendrá riesgos y complicaciones. La más frecuente es la infección de las incisiones, que lo llaman portales, por donde ingresa la articulación. Esto es frecuente, pero felizmente no es profunda la infección, porque como estamos lavando constantemente, inyectando agua y sacando el agua, entonces este lavado continuo hace que las infecciones sean muy poco frecuentes. La infección de los portales es una infección superficial cuando ocurre, y también es bastante poco frecuente. Las lesiones vasculares o neurológicas más depende de es operador dependiente, no elegir los portales adecuados, no tiene un concepto adecuado de la anatomía y puede haber una lesión neurovascular. La trombosis venosa también en pacientes después de que no se ha escogido bien, y como toda cirugía, pues una trombosis venosa, pues en los obesos, fumadores crónicos, no son pues los mejores candidatos, y hay que hacer la profilaxis antitrombótica como en toda cirugía. Entonces los riesgos sobre todo están en la parte de infección, que a Dios gracias es poco frecuente, y cuando se da es muy superficial, solo de los portales. ¿En qué tipo de lesiones se usa esta técnica? Como la rodilla donde más lo utilizamos, y dentro de la lesión de la rodilla tenemos las lesiones meniscales y ligamentarias, son estas las patologías que vamos a revisar.
Los meniscos, como sabemos, es un fibrocartílago que da estabilidad a la rodilla, porque la tibia es una superficie plana y el cóndilo femoral es una superficie curva. Entonces no son congruentes. El fibrocartílago, de esta forma así triangular, está dando congruencia articular y por lo tanto también da estabilidad. Entonces el cartílago es muy importante por estas dos razones, porque lo hace congruente y lo hace estable. Si no es congruente o es inestable, el cartílago del fémur o la tibia se va a dañar y va a producir artrosis. Entonces, este fibrocartílago que en sus funciones principales, darle congruencia y estabilidad, también absorbe las fuerzas cuando uno corre, salta. Entonces, protege el cartílago femoral y tibial. Si tengo un daño en el menisco, es una ruptura. Esta ruptura va a dañar también al cartílago femoral o tibial, dependiendo de dónde está la ruptura. Pero un menisco roto ya no protege. Entonces el menisco no debe tener irregularidades, no está roto. Tendrá que solucionarse ese tema para que no dañe el cartílago femoral o tibial. El menisco indemne es sumamente importante porque va a dar congruencia y estabilidad. Pero si está roto, va a dañar, no va a proteger, va a dañar. Entonces no podemos dejar el menisco roto porque va a acelerar la artrosis. Recordemos la anatomía de los meniscos. Tenemos dos meniscos en cada rodilla, el externo y el interno, pero tienen formas distintas. Y esta regla mnemotécnica o ESI nos va a hacer recordar. El externo tiene una forma de O y el interno una forma de C. Esta forma de C, el menisco se inserta en la sinovium, en el borde del platillo tibial. Entonces, esta forma de C hace que en toda la extensión del menisco interno esté adherido, esté fijo a la sinovium. Mientras que esta forma de O en el externo, la parte más interna está sin inserción, está móvil. Entonces, el menisco interno, al estar más fijo, al ser menos móvil, es más probable que se pueda lesionar, quedar atrapado, cuando gira el fémur sobre la rótula, sobre la tibia. Mientras que el externo, al ser más móvil, menos fijo, no queda atrapado y entonces no se lesiona, no se rompe. El menisco entonces tiende a romperse cuando hace un movimiento inadecuado, que es de torsión, de rotación del fémur teniendo la tibia fija. Si el pie está fijo en el suelo, el paciente gira la rodilla, hace una torsión y ahí es donde puede dañar el menisco. Como el menisco interno está más fijo, se atrapa y se rompe con mayor frecuencia. También debemos recordar de que el menisco, como fibrocartílago que es avascular, no tiene irrigación. Esta zona se llama blanca porque no llena los vasos sanguíneos, la zona blanca. Pero donde se inserta en el platillo tibial, allí en la sinovia, en su zona de inserción, sí tiene circulación. Y a eso se llama la zona roja. Entonces tenemos el menisco en el lado donde se inserta, tiene irrigación, es una zona roja, y en el lado más medial no hay ninguna circulación en la zona blanca. ¿Y esto qué implica? De que si tengo una ruptura en la zona blanca, jamás va a cicatrizar, porque no tengo irrigación. Pero si la ruptura la tengo en la zona roja, sí puede cicatrizar, ya podría suturarlo. Jamás en la zona blanca, porque no va a cicatrizar. Entonces es importante saber que el menisco tiene una zona blanca sin irrigación y una zona roja con irrigación en donde se inserta. Y dependiendo de dónde está la lesión, voy a hacer mi tratamiento.
Decíamos que la ruptura meniscales es una de las lesiones de la rodilla y una de las más frecuentes. Se da en pacientes jóvenes, más frecuente en hombres que en mujeres, y se produce cuando tengo el pie fijo en el piso y gira la rodilla. Y allí es donde se atrapa el menisco y lo va a desgarrar, lo va a romper. Clínicamente el paciente va a tener dolor, va a tener mayor aumento de líquido sinovial, o sea, hidrotrosis. Si es de la rodilla vamos a tener pues témpano positivo, oleada positivo. Y el paciente cuando camina va a tener una sensación de inestabilidad. La rodilla como que le falsea, que se quiere salir, ¿no? Sensación de falseo, de inestabilidad. Esto produce pues de que utilice menos esa extremidad. Y al utilizarlo menos, vamos a tener una hipotrofia del cuádriceps. Cuando el menisco tiene una ruptura y se subluxa, o sea, el cóndilo femoral se introduce en medio de la ruptura, va a haber un bloqueo de la articulación. No va a haber una flexoextensión. Por esta ruptura, ¿no? Longitudinal amplia que bloquea la articulación. No en todo se da, pero es un caso que puede existir. Entonces, el bloqueo articular también es un signo a pensar en ruptura meniscal. Hay signos más específicos que vamos a ver, como son el dolor en la interlínea articular y con nombres propios, el Vado, Rocher y Stein. Entonces, clínicamente yo puedo tener una sospecha de una ruptura meniscal, dolor, hidrotrosis, sensación falseo-articular, hipotrofia muscular, sobre todo ya cuando tengo semanas, y bloqueo articular. Entonces, el nombre de dolor en interlínea articular me dice claramente que si palpo, presiono, hago dígito presión en la línea articular externa o interna, produce dolor. El signo de Steinman, o de Steinman, se busca teniendo al paciente con la rodilla en flexión, está sentado, flexión 90 grados, y llevo el pie en rotación externa para examinar el menisco interno. Si rota externo y produce dolor, estoy examinando el menisco interno. Y a la inversa para el menisco externo. Entonces, el signo de Steinman consiste en hacer rotación del pie. Si hacemos ese externo, estamos examinando el menisco interno. Si la rotación la hacemos hacia interno, estoy examinando el menisco externo. Entonces, buscamos dolor haciendo digitopresión en la línea articular interna o externa, o buscamos dolor haciendo rotación externa o interna para examinar los meniscos. La prueba de Vado, el signo de Vado, consiste en hacer una hiperflexión máxima de la rodilla. ¿Para qué? Para que golpee la parte posterior de la articulación. Y estamos examinando allí el cuerno posterior del menisco. Si me duele en la parte interna, es el menisco interno, y si duele en la parte externa, el lesionado es el externo. Entonces, la prueba de Vado o hiperflexión máxima de la rodilla va a explorar los cuernos posteriores de los meniscos. Los meniscos tienen unos cuernos, acá está posterior, este es PAT anterior. Entonces, el signo de Vado va a buscar la lesión en los cuernos posteriores. Y la de Rocher es la hiperextensión. La de Rocher es el examen de hiperextensión de la rodilla que va a buscar comprimir la parte anterior del menisco. Al hiperextender, va a golpear la parte anterior de la tibia contra la del fémur y el menisco, el cordón anterior, va a ser explotado. Entonces, si al extender la rodilla produce dolor en la cavidad interna, es el cordón anterior del menisco interno lesionado.
Si al extender produjo dolor en la parte externa, es el cono anterior del menisco externo el que está lesionado. Entonces, el diagnóstico va a pasar por el antecedente traumático, rotación de la rodilla sobre la tibia fija, ¿no? Los síntomas de dolor interlínea articular, interna o externa, a la flexión o extensión máxima, a la rotación interna o externa del pie, ¿no? Esos son los signos clínicos. La radiografía no nos ayuda mucho porque el menisco es un fibrocartílago, no se va a ver el radiolúcido. De allí que el gol estándar es la resonancia magnética nuclear, que sí nos permite ver pues esta parte blanca. La artroscopía no debe tenerla para diagnóstico exclusivo, sino para diagnóstico terapéutico. Entonces, la resonancia magnética nuclear del gol estándar pues, tiene alta sensibilidad y especificidad para estas lesiones. Y el menisco es, digamos, negro, ese triángulo aquí, ¿no? Y la lesión es una imagen blanca, radiopaca. Pero para que sea patológica, esta imagen radiopaca, debe tener contacto con la superficie articular. Esta fisura vertical no contacta hasta la articulación del fémur o la tibia. Entonces, esta no es patológica. Si hacemos una artroscopía, vamos a mirar por la parte interna y todo va a ser normal. Esta fisura intrasustancia dentro del menisco no es patológica. ¿Debe haber una fisura vertical? Sí, pero no es patológica, no está causando ningún daño. No vamos a operar esto jamás. Esto es no patológico, porque la cavidad articular está normal. El menisco que hace contacto con la cavidad articular es normal. Igual aquí, en la fisura horizontal, pero no tiene contacto con las caries articulares. Esto se da sobre todo en pacientes que tienen algún grado de degeneración del menisco, pacientes que son mayores de 60 años. Es normal encontrar esas fisuras verticales. No es patológico. No causa ninguna sintomatología de la que hemos descrito. Lo que causa sintomatología son los que tienen contacto, la ruptura de contacto con la cavidad articular. Entonces, para que sean patológicas, estas imágenes radiopacas tienen que tener contacto con la cavidad articular de la tibia o el fémur. Entonces, allí sí son patológicas y estas tenemos que repararlas. Y entonces la artroscopía nos ayuda muchísimo. Cuando no existía la artroscopía, ¿qué se hacía? Se retiraba todo el menisco. Se hacía una cirugía abierta, se quitaba todo el menisco, entonces dejamos una rodilla inestable, incongruente y con artrosis a corto plazo. Y el paciente termina necesitando una prótesis. Hoy en día, desde algunas décadas, no muchas, ya nadie saca todo el menisco. Por cirugía artroscópica solo se va a hacer la resección de lo que se requiere. Entonces habíamos dicho que eran dos pequeñas incisiones generalmente, una videocámara, que nos va a permitir ver en la imagen, en el monitor, una imagen magnificada de la rodilla. Por el otro agujero introducimos los instrumentos y con ellos un palpador, que es como un ganchito, podemos levantar, mirar, explorar si hay alguna ruptura, si está suelto, no está insertado adecuadamente. Entonces este menisco es enteramente normal, ¿no? Y lo palpamos, lo miramos por artroscopía. Las rupturas son de distintos tipos, ¿no? Generalmente pueden ser oblicuas, ¿no? Y esta puede ir progresando y el impacto del fémur sobre la tibia puede ir haciendo luxar, separar a este menisco y hacer esta ruptura que se llama hace de balde, ¿no? Esos baldes que tienen un hace de alambre, uno mete la mano y le levanta el balde y se hace el alambre, esto es lo que se mueve. Hay rupturas transversas u oblicuas en el cuerpo, ¿no? Que también pueden ir progresando.
Y las rupturas horizontales que hacen un fracture, lo levantan, ¿no? Horizontal, en el espesor del menisco. La AC de Baldé, como decíamos, es una ruptura longitudinal que va progresando, se va haciendo más grande y se va subluxando hasta termina luxando y bloquea a la rodilla. No puede extender, no puede flexionar. Esto es una emergencia, ¿no? La rodilla queda bloqueada. Si tuviésemos esta ruptura, como ha sido en la zona roja, la podríamos reparar. Pero si en la zona blanca no se puede reparar, no se puede suturar, tenemos que recortarla, ¿no? Sacar esta parte del menisco, que me va a quedar menos menisco, sí, que voy a tener más posibilidades de artrosis, sí, pero peor es dejarlo roto, entonces lo regularizamos. Si lo tengo en la zona roja, si lo retiramos, me quedo sin menisco, tenemos que suturarlo, repararlo. Esa es la idea. Entonces, tengo un menisco roto, tenemos que regularizarlo, retirar la parte y regular para que quede entonces ahora un menisco regular y no dañe los cartílagos del fémur o la tibia. Entonces vamos a regularizar retirando lo menos posible, la menor cantidad posible de menisco. Entonces tenemos las meniscectomías parciales, ¿no? Entonces va a recortarse para que no quede esta irregularidad. Cuando están en la zona roja, tenemos que suturarlos para conservar el menisco. Se puede suturar porque como es zona roja, hay irrigación, va a cicatrizar. Pero en las zonas blancas jamás cicatrizan, por lo tanto hay que resecarlas. Lo más económico posible, la menor cantidad posible, hasta que quede regular. Hay muchas técnicas de cómo suturar, ¿no? El menisco hay que reducirlo, acomodarlo, ¿no? Y luego hacerle la sutura, siempre y cuando sea en la zona roja. Lesiones ligamentarias también es más frecuente en los varones jóvenes, ¿no? Y vamos a revisarlos. Tenemos ligamentos internos en la rodilla que van del cóndilo femoral hacia el platillo tibial. Y el externo que va del cóndilo femoral, no el platillo tibial, sino la cabeza del peroné. Es importante para la hora que vamos a examinar. Tenemos los ligamentos cruzados, ¿no? Tanto el anterior como el posterior. Y esta regla mnemotécnica EPI. El anterior va al cóndilo femoral externo y el posterior va al cóndilo femoral interno. Entonces, el anterior va hacia el cóndilo femoral externo, que está del peroné al externo. Y el posterior va hacia el cóndilo femoral interno. Esto es importante a la hora de la reparación y sobre todo a la hora del examen clínico. ¿Cómo se dañan? ¿Cómo se lesionan los ligamentos? Como están a los lados internos, ¿no? Entonces, para que se dañe el lado interno, tiene que haber un movimiento en valgo, ¿no? En separar la parte interna, en valgo. Entonces, ahí se va a dañar el ligamento colateral interno. Un movimiento en valgo. Y el ligamento interno se va a distender, se va a elongar o se va a romper dependiendo de la magnitud de este movimiento de valgo, dependiendo de la magnitud de la energía que se transmite. Y tengo pues los esguinces que ustedes conocen de primer, segundo y tercer grado. Tercer grado es la ruptura. El ligamento externo es un movimiento al inverso. Varo, o sea, va hacia adentro de la pierna y se va a extender, a distender el ligamento colateral externo. Dependiendo de la magnitud, van a ser los esguinces, primer, segundo y tercer grado de la ruptura. Entonces, a mayor energía va a tener mayor desplazamiento. Si tengo un valgo muy intenso, no solo se va a romper el ligamento
colateral medial, sino también se puede romper el menisco e incluso el cruzado anterior. Cuando coexisten estas tres lesiones, que ya están bastante graves, se llama la triada de Onogo, que dan un mal pronóstico, ¿no? Incluso se llama también la triada maldita de Onogo, que tengo un valgo muy intenso, ruptura del ligamento colateral medial, menisco medial y cruzado anterior. En el otro lado, cuando tengo un valgo muy forzado, podría también, además de romperse el ligamento, podría haber fracturas por abulsión, ¿no? Y cuando ocurren fracturas del peroné, hay que pensar en que tengo la posibilidad de dañar el nervio ciático externo, porque ese nervio pasa por el cuello del peroné. Entonces, cuando hay fracturas del peroné, hay que ir a buscar si tiene, pues, la dorsiflexión del dedo gordo del pie, si hay la sensibilidad en el dorso del pie. ¿Y cómo se dañan estos ligamentos cruzados? El anterior, cuando damos un puntapié al vacío, ¿no? Un golpe al vacío, entonces se puede romper de manera aislada solo el ligamento cruzado anterior. Se va hacia adelante y se rompe el cruzado anterior. Pero es más frecuente que tengamos un movimiento de rotación en valgo y flexión. Entonces, el accidente deportivo que me hacen esta situación de torsión, de rotación de la rodilla, ¿no? Hacia interno, y en valgo forzado y flexo. Entonces, aquí la ruptura del ligamento cruzado anterior es frecuente. Y la del ligamento cruzado posterior es la inversa. Una hiperextensión de la rodilla va a producir la ruptura del cruzado posterior. ¿Cómo lo diagnosticamos? El accidente que ha tenido, un valgo, un varo, ¿no? El examen clínico, las radiografías y la resonancia magnética. La artroscopía es, pues, no para diagnóstico, sino diagnóstico terapéutico. El examen clínico, vamos a hacer la maniobra, pues, de bostezo. O sea, vamos a reproducir el valgo o el varo, ¿no? Entonces, el bostezo, si quiero hacer valgo, fijo el músculo con una mano y la tira la llevo hacia afuera para reproducir un movimiento de valgo. Y voy a aperturar la parte interna, como estamos haciendo aquí. Fijo el muslo, lo llevo hacia la parte, la pierna hacia afuera, aperturo la parte interna, pues llamamos bostezo interno, y estoy explorando, pues, el ligamento colateral mediano. Al inverso en varo, exploro el ligamento colateral lateral. Entonces, la maniobra de bostezo interno o externo va a decir si tengo lesión de los ligamentos mediales o laterales. Cuando yo tengo la rodilla en extensión, ¿no? Y me da un bostezo, quiere decir que se ha roto no solo el ligamento colateral, sino también cruzados y cápsula posterior. Cuando el bostezo es a 30 grados, allí sí me estoy explorando solo el ligamento colateral. Entonces, si yo voy a ver colateral, debe buscarse a 30 grados de flexión. Si está en extensión, estoy explorando además la cápsula, ¿no? Y el cruzado. Para examinar el ligamento lateral externo, es muy sencillo palparlo, pero tengo que tensarlo. Y para tensarlo existe el test de Moragas o del 4. Aquí está el 4. Una extremidad en extensión y el otro está en flexión sobre la extremidad que está en extensión. Se formó este 4. Y entonces con mi dedo medio voy a palpar, voy a tocar la integridad del ligamento colateral externo. Entonces uno va a palparlo. Para el cruzado anterior, vamos a buscar el signo del cajón anterior. Como el cruzado anterior evita que la tibia se vaya hacia adelante, entonces hacemos la maniobra del cajón anterior, el paciente en el glúteo dorsal, la rodilla 90 grados flexa,
el examinador fija el pie con su muslo y lleva la tibia hacia adelante. Y si se desplaza la tibia hacia adelante, estimula como cuando uno jala un cajón hacia adelante, ¿no? Jala el cajón, abre el cajón, igual la tibia se va hacia adelante, da positividad. Ruptura del ligamento cruzado anterior entonces. También el test de Lachman se fija el muslo con una mano y con otra mano se lleva hacia adelante. Este movimiento hacia adelante da positividad y traduce la ruptura del ligamento cruzado anterior. Para el posterior, la maniobra del cajón posterior se inversa. Del cúbito dorsal del paciente, rodilla flexa a 90 grados, fija el examinador el pie con el muslo y lleva la tibia hacia atrás. Si se desplaza hacia atrás, el cajón posterior positivo traduce la ruptura del ligamento cruzado posterior. El anterior le había dicho que lo llevaba la tibia hacia adelante. Si pongo las dos rodillas y las miro, veo pues que aquí la tibia está hacia atrás, ¿no? Si lo pongo 90 grados, la tibia está a esta altura. El pie debería estar a esta altura y seguir hacia atrás. Está posterior. Entonces traduce la ruptura del ligamento posterior, cruzado posterior. La radiografía no es útil siempre y cuando le hagan estrés. O sea, si tomo la radiografía en valgo, como en este caso, ¿no? Me protejo las manos con plomo, le hago en valgo, comparo las dos y vamos a ver cómo se apertura. Lo que hago clínicamente el bostezo, ¿no? Hago un bostezo, tensión en valgo, fijo el muslo y yo percibo el bostezo en el examen clínico. Pero manteniendo el bostezo, le tomo una radiografía y puedo visualizar este bostezo. Se ha aperturado 14 milímetros en este lado izquierdo y en el derecho solo 7 milímetros. Apertura de más de 10 milímetros traduce la ruptura del ligamento. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que radiarnos, ¿no? Y es una manera indirecta de ver de que se ha aperturado y que traduce la ruptura del ligamento. Igual a la inversa. La resonancia es el gol estándar, ¿no? Nos permite ver las partes blandas. Entonces, tenemos aquí el ligamento cruzado anterior íntegro. Y en cambio acá está roto, que no está continuo. Este es el caso del posterior, ¿no? Íntegro y acá está roto. Entonces vamos a ver los cortes que está cerca de la cabeza del peroné. Ya sabemos que ese está entonces en el lado posterior, ¿no? Y recordamos el AEPI, el ligamento cruzado anterior va al externo y el posterior va al interno. Entonces, cuando yo veo en los cortes, y estoy en el lado del peroné, estoy en el externo, estoy mirando el ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Bien. Los esguinces, pues, ustedes saben, de primer grado, no hay tensión, no hay nada de ruptura, reposo, crioterapia, analgésicos, antiinflamatorios. El segundo grado, que hay una ruptura parcial, entonces lo inmovilizamos, un ortésico, una prótesis de yeso. Y el tercer grado, que es una ruptura total, va a depender si es interno o externo. El interno no requiere de sutura. Basta con inmovilizarlo con esta calza, ¿no? Y el externo sí tenemos que suturarlos. También depende de la edad. Si son mayores, seniles, mayores de 60, no requieren. Y lógicamente también depende de la actividad física que tenga. Porque hay gente mayor de 60 años y juegan tenis, hacen una actividad deportiva importante, sí hay que reparárselos entonces. La reparación, la sutura, se hace en lesiones agudas. Vamos a coser estos ligamentos que están rotos. Pero si es ya crónica, tiene más de 4 semanas, más de 6 semanas, entonces no es posible suturarlos.
tenemos que reconstruirlas, hacer un nuevo ligamento. Entonces, en pastillas, en injertos, para reparar estas rupturas crónicas, antiguas, de más de 6 semanas. Después de 2 semanas es muy difícil, pero se podría hacer. Después de 4 semanas es imposible. Entonces, suturas en agudas. Si no lo sutura en agudas, tenemos que reconstruirlo con hacer injertos, pastillas. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, si tenemos clínicamente la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Tiene cajón anterior, ¿no? Lo hemos verificado en la resonancia. Entonces, con la artroscopía vamos a limpiar todos los restos de ligamento que quede, y vamos a tomar un injerto, en este caso, un injerto de hueso, tendón y hueso. Hueso de la rótula, el tendón rotuliano y una pastilla ósea del TAT, del tuberosidad anterior de la tibia. Este injerto, hueso, tendón, hueso, se le da la forma tubular y se introduce a través de unos túneles que hemos hecho, siguiendo unos instrumentos que nos dice en qué ángulo ponerlo, para reconstruir la anatomía. El interno va hacia el anterior, va hacia el cóndilo externo. Entonces, vamos a hacer unos túneles y por ahí va a introducirse este injerto, este autoinjerto, de tal manera que una pastilla ósea se va a fijar en la tibia y la otra pastilla ósea en el fémur. Y al medio queda el tendón rotuliano, que con el tiempo se convierte en el ligamento cruzado anterior, que estamos haciendo una pastilla, estamos haciendo una reconstrucción. Hay varias formas de cómo fijar esta pastilla ósea en el hueso. Tornillos, resolvibles, como en este caso no resolvible de metal, botones. Hay una serie de técnicas de cómo hacerlo que no viene al caso. La idea es que los ligamentos cruzados no podemos repararlos, no podemos suturarlos, tenemos que hacer nuevos ligamentos. Podemos hacerlos con autoinjertos, con este caso hueso, tendón, hueso, también con ligamento de la pata de ganso, autoinjerto, o con aloinjertos, se ha tomado de cadáver. Y ya nos viene un tendón estéril, puede ser el tendón de Aquiles, puede ser también pata de ganso, o hueso, tendón, hueso. El problema ahí, esto es muy bueno porque si yo tengo el cadáver, me ahorro toda esta cirugía, debilito menos su rodilla, que estoy sacándole este autoinjerto. Pero el problema está en que si ahora me está ahorrando tiempo, me está ahorrando morbilidad, tengo menos sangrado, menos presión de infección, pero no sé de quién será, qué edad tendrá este injerto y qué tanto se va a incorporar, ¿no? Entonces, que sí es muy bueno, sí es muy bueno. No se transmite enfermedades con los aloinjertos, porque están muy rigurosamente preparados. En el país no tenemos, lo importamos todos. Y el único problemita sería de que de repente me toca, yo tengo 20 años de edad, y me toca de un cadáver de alguien que tenía 50 y ya no lo miden, ¿no? Bien. Muchas gracias por la atención y pasamos a la sección de las preguntas. Doctor, disculpe, muy buenas tardes. Si no es molestia, ¿podría repetir, disculpe, la prueba de estrés en varo o en valgo, la de bostezo? Ok. ¿Cómo regresar acá?
Primero decimos, voy a examinarlo y quiero saber cómo está su ligamento colateral interno. Si voy a poner el interno, tengo que hacerlo en valgo para tensar este ligamento interno. Fijo el muslo y llevo la pierna hacia afuera, en valgo. Y voy a estirar, digamos, la parte interna. Si está roto, se va a abrir, ¿no? Como cuando uno abre la boca, un bostezo, por eso se llama así, bostezo. Y este mismo examen lo haces, pero con el radiólogo. El radiólogo pone la placa abajo y tú haces maniobra de valgo y haciendo el maniobra de valgo dispara el radiólogo y nos va a mostrar la imagen. Y si en la imagen veo que tiene más de 10 milímetros de apertura, entonces está roto ese ligamento. ¿Me expliqué? Perdón, ¿me expliqué? Doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, disculpe, y cuando decía que el bostezo a 30 grados incluye dolor selectivo, ¿selectivo en qué parte? Disculpe. Okay. Cuando nosotros vamos a explorar el ligamento, lo hacemos siempre en flexión de 30 grados. ¿Ya? Ahí exploro solo el ligamento. Y voy a tener dolor allí, cuando hago a 30 grados, en la parte interna. Solo duele allí, nada más que allí, y ese es el ligamento colateral medial. Cuando lo doy en extensión, o sea, 0 grados, y hay dolor, no es selectivo el ligamento cruzado medial. También es dolor porque tengo roto la cápsula, tengo roto el ligamento, ¿no? Entonces, no es solamente, no es selectivo el ligamento colateral medial, sino también tengo otras estructuras, sobre todo la cápsula. Entonces, ese dolor ya no es selectivo. Cuando yo tengo el bostezo positivo a 0 grados, no solo está dañado el ligamento colateral medial, sino también la cápsula y posiblemente también el cruzado anterior. A eso se refiere con que es selectivo. Muchas gracias, doctor. Oye, a ti que me permite más bien aclarar el tema. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando yo tengo una sospecha de una fractura del platillo tibial o del cóndilo femoral, cuando tengo una sospecha, recién lo estoy examinando, ¿no? Se cayó, se lo tocó el carro, tiene la rodilla de volumen, doloroso, potencia funcional. Digo, probablemente puede tener una fractura de platillo o del cóndilo femoral porque está aumentado el volumen, tiene témpano. Entonces, no puede pisar, tiene mucho dolor. Buscamos, en ese momento, buscamos también si la rodilla está estable, inestable, es decir, si tiene ruptura de ligamento, hago bostezo, si tiene hago cajón anterior, pensando en el ligamento cruzado anterior o posterior. Es decir, busco si hay inestabilidad o no debo buscarlo. Alguien, por favor, que quiera ayudarme. Stephanie, me expliqué, la pregunta se entendió. Sí, doctor. Bueno, yo diría que tal vez no, porque podríamos lesionar más. O bueno, no sé. Ok, entonces, si yo sospecho una fractura y le hago el bostezo, y si tuviese fractura la voy a desplazar, jamás hay que buscar ruptura de ligamentos cruzados o colaterales
si no he demostrado primero que el hueso está indemne, ¿no? Si tengo una fractura y hago la maniobra de Lachman, o hago el cajón, o hago la maniobra por buscar esa habilidad, si ruptura o no, voy a desplazar las fracturas. Entonces yo tengo que estar seguro que no hay fractura primero. Y después de estar seguro que no hay fractura, recién hago el bostezo, el cajón y busco si hay alguna inestabilidad. O sea, primero descarto, no hay fractura. Si no hay fractura, recién busco si es estable o inestable esa rodilla. Jamás puedo buscar una estabilidad si no he demostrado primero que no está fracturado. Si está fracturado, por supuesto que va a irse en valgo, porque el hueso es el que va a ceder, no el ligamento. ¿Me expliqué, Stephanie? Sí, doctor. Entonces lo ideal sería primero hacer una radiografía. Sí, Antes. sí y solo sí. No puedo buscar varo, valgo, cajón anterior, cajón posterior, si no demostrar previamente que no hay fractura. Porque si la tiene, me va a salir todo positivo y voy a desplazar las fracturas. Esa era tan solo quería estar seguro que quede claro, aunque esto debieron haberlo visto seguramente cuando hicieron las lecciones del platillo tibial o del cóndilo femoral. Bien, muchas gracias por su atención y los espero cuando quieran. Yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo para cualquier cosa y para hacerlo de manera presencial, algunas cosas que necesariamente tienen que hacerse. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos.